Bienvenido, José, a esta crónica semanal. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, una semana que fue absolutamente movida, que fue impactante en todos los sentidos, no solamente el político, el económico, el cimbronazo de esta devaluación, pese a que el fondo pedía que fuera del 60%. Bueno, ¿qué es lo que se viene de cara ya a octubre, José? ¿El panorama va a seguir con la incertidumbre que reina? Sí, esa va a ser la característica de acá hasta octubre, la incertidumbre, la volatilidad y la efervescencia de la economía. Es decir, esto de que puede tener bandazos tanto para arriba como para abajo. Hoy tuvo un bandazo muy importante para abajo el mercado cambiario del blue, porque es un mercado chico, es un mercado que es fácilmente manipulable. Entonces ocurre esto que lamentablemente afecta a los precios. Y ocurre otro fenómeno, que es el que decía el empresario juguetero, que es la imposibilidad de muchos comercios, del comercio minorista, de trasladar los precios que hacen los formadores. Es decir, reciben fuertes incrementos y no lo pueden trasladar al público porque pierden la venta. Entonces terminan resignando utilidad en el momento de querer reponer esa mercadería. Esto es las deformaciones estructurales de los precios relativos. No solamente eso, sino que además estas devaluaciones, que no es un atenuante de que el fondo haya querido que sea del 60%, podría haber sido del 100%, sino que el problema es que hay una gran transferencia de recursos desde los sectores asalariados y con ingresos autónomos en peso hacia los exportadores y el sector financiero, que son los que tienen ingresos en dólares. Esto va a estimular las exportaciones y es en definitiva la receta del Fondo Monetario Internacional. Entiendo que habría que haber actuado con mucha más firmeza y no siendo tan flexibles y tan con ese ánimo de congraciarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la historia económica reciente indica que las devaluaciones tienen un impacto muy importante en el tema político, sobre todo electoral. Recordemos la devaluación del ministro Kicillof en el 2014, sí. Inició la caída del poder adquisitivo del salario en el sentido de que la inflación le ganaba a la paritaria. El resultado electoral fue la pérdida del tercer kirchnerismo en las elecciones del 2015 y el triunfo de Macri. Recordemos las PASO de Macri en agosto del 2019, que para castigar al electorado populista dijo voy a dejar flotar el tipo de cambio. Eso no lo dijo, pero sí lo hizo, como para después decir, bueno, van a escarmentar en el sentido de que va a haber un fuerte traslado a los precios. Resultado político, perdió las elecciones en el 2019. José, o sea Parece ser que la memoria política de la historia económica reciente ha sido bastante frágil en este caso. José, me detengo en esto. O sea que para usted la devaluación es una medida política y no una necesidad económica. ¿Se podría haber tomado otra alternativa? Por supuesto, siempre hay otra alternativa. Y si se tomaba este camino, tendría que haber sido en forma conjunta con paliativos hacia la clase trabajadora y la clase autónoma con ingresos en pesos. Están viendo todavía, o sea, tienen un delay ahí, tienen una falta de reflejos en medidas que ya tendrían que haber sido anunciadas. Ni que hablar del tema de los elementos regulatorios, que no los tenemos. No los hacen porque no los tenemos. Por eso la carne aumentó más de un 60%, por eso el combustible aumentó lo que quiso. Después firman los acuerdos y después no lo cumplen. Esa es la realidad que pasó con los precios justos, con los precios cuidados y con los precios responsables, porque nadie se hace responsable, nadie los cuida y nadie aplica
justicia. Eso le iba a preguntar, porque hay otro ítem que no podemos dejar pasar y es el tema de la dolarización que propone Javier Milei y si es viable o no. Pero me detengo en esto, a lo que hacía mención de los acuerdos de los precios. Usted está conforme, digamos, con esta política, pero que no se aplica el efectivo control. O sea que si existiera un control del Estado, por lo menos el poder adquisitivo no se vería tan afectado. Lo que pasa es que desde el año 91-92, que se desmantelaron institucionalmente, materialmente, despojándolo de los recursos de personal, recursos materiales y del poder simbólico, nunca más se han repuesto esos instrumentos institucionales, materiales y simbólicos para poder realizar un mecanismo regulatorio que actúe como simulador de competencia. Bien, José. Nunca más se han recuperado. Entonces ahora estamos tratando de controlar los precios o haciendo acuerdos que no pueden ser controlados, porque no hay inspectores, porque no hay recursos y porque no hay poder simbólico ni institucional. Bien, José, con respecto a esto que le decía, la dolarización que propone Javier Milei, algunos economistas sostienen que es directamente inviable porque no existe una cantidad de dólares suficiente para poder hacer el cambio con los pesos que tiene la República Argentina. ¿Cuál es la visión suya? ¿Es viable? ¿Es posible esto? Lo que vos estás diciendo es el sentido común, el menos común de los sentidos muchas veces, ¿no? Decía mi maestro Trever. ¿Por qué? Porque si querés para dolarizar, tenés que dolarizar. Además, lo prohíbe la Constitución, porque la Constitución exige a la Corte que vele por el derecho constitucional de una moneda nacional sana, es decir, con poder. Y además al Poder Legislativo le exige que tenga control sobre el Banco Central y la política monetaria. O sea, que primero es inconstitucional. Segundo, históricamente ya ha pasado en el 2001, con la crisis del 2001, tal vez la crisis más importante económica de la historia argentina, al menos la del siglo XXI seguro. La Alianza envía un grupo cuando la crisis era un choque de trenes en cámara lenta. Envía un grupo para que vaya a hablar con Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal, para decirle que nosotros íbamos a hacer una dolarización. Entonces Greenspan le dijo, bueno, si quieren hacer una dolarización, háganla, pero no con mis dólares. Es decir, si no tienen dólares, no van a hacer. ¿Qué cambió? Nada. No hay posibilidad fáctica, no responde al sentido común y es inconstitucional. Por lo tanto, es un chancho volador. Los chanchos no vuelan, salvo en el show de Wall de Roger Waters. Clarísimo, José Rinaldi. Muchísimas gracias por esta comunicación.